Buenas noches, esto es Senado Noticias, resumen semanal donde vamos a detallar todas las noticias legislativas que han marcado estos días en el trabajo de comisiones, la sala de sesiones. Estos son los titulares de hoy. Norma que frena el vandalismo en buses, trenes o vagones de metro será votada en la sala luego de ser despachada por la Comisión de Transportes. Proceso de modernización, participación ciudadana y la búsqueda de acuerdos en el proceso legislativo fue parte del mensaje que dejó la cuenta pública del Congreso Nacional. Senadores Guido Girardi y Francisco Chaguán presentan proyecto de ley que busca crear una nueva institucionalidad de trasplantes. Comenzamos con la revisión de noticias de este viernes 26 de julio. Durante estos días, la sala realizó una sesión especial para abordar la crisis del agua contaminada en Osorno. Los senadores solicitaron mediante proyecto de acuerdo que el gobierno caduque la concesión de la empresa ESAL. Detalles en el siguiente informe. El emblema de la negligencia es ESAL. Fuertes cuestionamientos a la empresa sanitaria de la región de los lagos que hicieron eco en la sesión especial del Senado. Esta es una empresa que tiene un prontuario. Transversales son las críticas a la firma ESAL y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esta mañana trascendió un informe que revela que el organismo fiscalizador del Estado tenía conocimiento de la precariedad del servicio desde octubre de 2018, hechos que luego desencadenaron en la crisis del agua potable en Osorno. Equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza, mantenimiento irregular, lechos de agua sucios y omisión de información, parte de las conclusiones de la auditoría a la empresa que ocasionó la emergencia. Respecto de la autoridad, ¿qué es lo que debió haber hecho y no hizo? Le preguntó, por ejemplo, a su par de electricidad y combustible sobre si estaba bien la planta alternativa para la generación de energía. Hizo las fiscalizaciones que correspondían. Dudas que motivaron el emplazamiento al Ejecutivo para que tome medidas ejemplares, como la caducidad de todas las concesiones de la empresa ESAL. A las conclusiones del informe que revela deficiencias en el tratamiento del agua potable, se suman como antecedentes otros 85 procedimientos sancionatorios, de los que ha sido parte la compañía. Esta empresa, que no cumple adecuadamente con su servicio, que tiene una infinidad de multas durante los últimos años, que demostró no tener ningún plan de contingencia frente a emergencias, a mí me parece que no puede continuar al frente. Se le mintió al presidente, se le mintió a la gente. Aquí la empresa ESAL se demoró una semana para pedir disculpas. Nos engañó a todos y esto no puede quedar así. El propio superintendente, aludido por la situación, acudió a la sala para entregar sus explicaciones. Efectivamente, nos faltan recursos y atribuciones. Hoy día tenemos menos de 3 fiscalizadores en regiones grandes y por lo tanto es imposible pensar en una fiscalización efectiva presente en todo momento. Falencias en la institucionalidad, por lo que en el Senado además llamaron al gobierno a ponerle urgencia a la modificación de la Ley de Servicios Sanitarios. Que el gobierno tiene hace más de un año los antecedentes, un acuerdo transversal de nuestros asesores de la Comisión de Obras Públicas para enviar una indicación sustitutiva para modificar la empresa sanitaria. Aquí no se necesita partir de cero. La Ley de Servicios Sanitarios tiene que responder a las necesidades que tenemos en el día de hoy y tiene que responder a lo que hemos aprendido de la operación de esta ley, que en algunas cosas ha sido muy positivo. Chile tiene estándares sanitarios muy positivos. Bajo la presión de los senadores, la superintendencia tendrá como plazo el 2 de agosto para definir la medida, si caducará o no y bajo qué argumentos la concesión de la empresa sanitaria ESAL. Y la Comisión de Constitución del Senado reactivó el debate sobre el matrimonio igualitario. Continuó con las audiencias de este proyecto que se encuentra en primer trámite. Detalles en el siguiente informe. La Comisión de Constitución del Senado retomó la discusión del proyecto sobre matrimonio igualitario que se encuentra en primer trámite y que ingresó en septiembre del año 2017 por la exmandataria Michelle Bachelet. En la sesión se escuchó al profesor de Derecho Civil, Eduardo Kurt, quien se refirió al avance del matrimonio igualitario en América Latina, comparando la legislación de España y Argentina, donde se destaca que el matrimonio tendrá los mismos requisitos para los contrayentes del mismo o diferente sexo. Yo echo de menos una norma como, por ejemplo, la ley española que establece ya en sus primeros artículos el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
o la ley argentina. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Eso da de inmediato la idea de qué es lo que se va a discutir. El resto son nada más que consecuencias de esta primera decisión medular. Yo pondría un artículo 1 señalando el objetivo de esta ley, que es igualar los derechos, ¿no es cierto?, o igualar la unión entre personas del mismo sexo con personas de distintos sexos en los mismos términos, y luego hacer una discusión artículo por artículo. Si pretendemos legislar sobre el matrimonio igualitario, bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que por ahí va, ¿no es cierto?, un artículo de apertura de la materia que refleje las ideas matrices de la presentación, digamos, de los autores del proyecto. Yo concuerdo con el profesor, porque al margen de la opción que uno tenga frente a este proyecto, creo que incluso para el debate es mucho más ordenador, porque va a haber una norma fundamental, central del proyecto, sobre el cual se va a centrar el debate. Una vez aprobado o rechazado, si se aprueba, lo que viene son adecuaciones. Durante el debate se anticipan algunas aristas especialmente complicadas, puesto que el proyecto incidirá en regular la adopción homoparental y en temas generales de derechos sucesorios o de herencia. De hecho, la Comisión de Constitución puso en conocimiento de la Corte Suprema esta normativa, puesto que algunas de sus disposiciones dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, con lo cual recabó su parecer en temas de orden de los apellidos, temas de filiación, régimen conyugal, ley de adopción, herencia, entre otros puntos. Durante la cuenta pública del Congreso Nacional, el presidente del Senado, Jaime Quintana, anunció que el proyecto de matrimonio igualitario será prioritario durante la tramitación legislativa este año. Y el pasado martes 23 de julio se realizó la quinta cuenta del Congreso Nacional y el mensaje tanto del Senado como de la Cámara de Diputados se enfocó en acercar a la ciudadanía su participación en el trabajo legislativo, la modernización de ambas corporaciones y también mejorar el diálogo legislativo con el gobierno. Detalles a continuación. El Congreso se reunió en pleno este martes para celebrar su quinta cuenta pública, discursos que entregaron los presidentes de ambas cámaras, en donde se observaron ideas compartidas, aplausos y llamados de atención que los parlamentarios realizaron al Ejecutivo, en presencia del mismo presidente de la República. Un gran recordatorio al gobierno a no pasar por alto a los legisladores, llamando a dialogar y consumar acuerdos desde el Parlamento. El diálogo definitorio ha de ser aquí, y las respuestas al sentido de urgencia que la ciudadanía ha puesto requieren efectivos acuerdos. El gobierno también debe poner de su parte para recuperar las confianzas. Es fácil culpar de todos los males de la democracia al Congreso Nacional, pero es profundamente injusto. El Congreso es una de las instituciones que el Ejecutivo quiere reformar, y en eso coinciden los parlamentarios, que ratificaron su compromiso para avanzar en políticas de transparencia y modernización del Congreso Nacional. Con este propósito, propondremos elevar el papel del Consejo de Auditoría creando una Contraloría Interna de la Cámara de Diputados que garantice a la ciudadanía que existe plena honestidad en el uso de los recursos públicos. Por el lado de la Cámara Alta destacan en ese sentido la implementación del senador virtual, una iniciativa que acerca a la ciudadanía haciéndola partícipe en la discusión de proyectos de ley. Junto con ello, la digitalización de la Biblioteca del Congreso, el desarrollo de una aplicación de TV Senado que permitirá ver las sesiones en redes sociales y ampliar la cobertura de la señal propia de televisión, apuntando a que la próxima cuenta pública del Congreso pueda llegar por primera vez a todos los hogares del país. En pleno siglo de las comunicaciones, el Congreso chileno necesita adoptar nuevos y mejores mecanismos que permitan a las personas participar de forma activa en el proceso deliberativo y en la toma de decisiones. De eso se trata la vinculación con la ciudadanía. Lo que sigue generando controversia es la idea de reducir el número de senadores y diputados, en lo que hizo hincapié el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana. Para el senador, el foco debe estar en una nueva constitución, una manifestación que se llevó los aplausos del Pleno. Basta de parches a nuestra institucionalidad. Chile se merece discutir una nueva constitución que nos permita avanzar con decisión hacia el desarrollo. Específicamente en relación a la composición del Congreso. Reducir el número de sus miembros no es una forma acertada de enfrentar la problemática ni de mejorar los niveles de confianza al poder legislativo. La agenda de mujer fue otro de los puntos destacados en la cuenta. En ambas cámaras se valoró la constitución de comisiones de equidad de género y el trámite de iniciativas contra toda forma de discriminación. Junto con ello, es nuestro deber ratificar
el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer. Chile no puede tolerar más vulneraciones contra la mujer. Una quinta cuenta pública que planteó importantes avances y desafíos para la labor legislativa, todo en medio de un proceso de modernización y reformas claves en el Congreso. Y la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se despachó a la sala el proyecto que establece sanciones para los daños al transporte público. Esto y más lo revisamos en el siguiente bloque de comisiones. Una votación favorable que lo dejó en condiciones de ser visto en la sala tuvo el proyecto de ley en primer trámite que sanciona los daños a los medios de transporte público de pasajeros y su infraestructura asociada, una moción de los senadores Chaguán y Letelier vista en la Comisión de Transportes. Adicionalmente, la instancia acordó un trabajo conjunto de análisis antes de pronunciarse por otros dos proyectos, el refundido en segundo trámite que sanciona el uso de celulares o de pantallas durante la conducción, donde escucharon a los jueces de policía local y las fundaciones Emilia y No Más Chat, y el de infracciones por mal uso de estacionamientos para discapacitados. Esto influye decididamente en los retrasos de la frecuencia. Por cada bus que es vandalizado, hay un retraso del 14% en las frecuencias. Logramos incorporar algunos tipos penales para los efectos de poder sancionar drásticamente lo que hoy día se ha transformado en una conducta que es impune. La agresión a cualquier medio de transporte, a cualquier vehículo motorizado, a pedradas, con grabados, con pinturas, lanzar objetos contundentes, ácido, etcétera, va a ser sancionado en un grado más de lo que ya hoy día tiene como sanción, y eso es producto de que lamentablemente se producen este tipo de hechos vandálicos que en el caso del transporte público de pasajeros es mucho más grave porque se afecta o se corre un riesgo de la integridad física de las personas. Un retraso en su cronograma, pese a que se calendarizaron al menos 2 sesiones, tuvo la comisión mixta sobre etiquetado de leche, que además de discutir para zanjar puntos pendientes, como la situación del queso y su composición en el rotulado durante la primera convocatoria, acordó continuar su trabajo el lunes 5 de agosto de 11 a 12 horas. Por el mismo motivo, la comisión mixta también acudirá a Osorno, zona lechera por excelencia, como un gesto adicional ante la crisis que vivió recientemente. Es el tema del queso, que hoy día, si bien inicialmente los senadores nosotros no lo habíamos contemplado, y sí la Cámara de Diputados hoy día con lo que ha pasado con el tema del queso que no es queso, evidentemente tenemos que incorporar un artículo vinculado a eso, así que vamos a trabajar esta materia en particular y otras. Lo resolvemos mañana si Dios quiere y luego ya pasa a una revisión de los asesores respecto de lo que planteó ayer, ¿cierto?, el Ministerio de Economía, de algunas observaciones que habían hecho organismos internacionales respecto a los convenios que tenemos nosotros tratados de libre comercio, y esperamos que el Ejecutivo sí traiga las indicaciones vinculadas a este tema lo antes posible. La semana regional estarían trabajando los asesores nuestros con el Ministerio. El ministro Alberto Espina y sus dos subsecretarios, Cristian de la Masi y de las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, llegaron a la Comisión de Defensa, donde se plantearon asuntos como el rol de las ramas castrenses en temas contingentes como la colaboración en las fronteras o en asuntos de ley como la nueva ONEMI. Las adecuaciones legislativas, integración con la ciudadanía y rol clave en las zonas extremas fueron discutidos, quedando igualmente a la espera de la situación del decreto del Ejecutivo en Contraloría sobre la mencionada colaboración de Fuerzas Armadas a las labores policiales. Hoy el decreto que permite esa colaboración de las Fuerzas Armadas está en la Contraloría. Nosotros la información que tenemos es que la Contraloría está formulando observaciones y por lo tanto el gobierno de hecho las reconoció en la reunión y que las va a subsanar y que las va a responder y que por lo tanto el decreto va a salir lo más completo posible. Una vez teniendo ese decreto sobre la mesa vamos a volver a reunirnos para nosotros a ver si creemos que es solo un instrumento jurídico permite tener la más absoluta tranquilidad para que esta colaboración no signifique ningún perjuicio hacia las Fuerzas Armadas. O como sociedad vamos a enfrentar el narcotráfico, cuya función es de carabineros e investigaciones, pero con la colaboración de los medios materiales de las Fuerzas Armadas y la tecnología para lograr frenarlo, o simplemente vamos a seguir viendo cómo aumenta el tráfico de droga que ingresa por nuestras fronteras en forma ilegal y que posteriormente se vende en villas y poblaciones de las ciudades y cuyas consecuencias las pagan directamente cientos de miles de chilenos todos los días del año.
El martes 6 de agosto, la Comisión de Seguridad Pública pretende votar el proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en Carabineros y la PDI. Mensaje con 7 puntos que incorpora sistemas y protocolos de estrategia y gestión sujetos a control institucional, gubernamental y ciudadano, aquí donde el ya mencionado decreto del gobierno sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y la policía también es aludido. Quedaron algunas indicaciones de senadores que no habíamos todavía tomado y espero que la veamos la primera semana. Y por lo tanto va a quedar una sola cosa pendiente, porque hay un artículo que se refiere a lo mismo que al mismo tema que el decreto que ha suscrito, que ha firmado por hace poco el presidente de la República sobre el tema de Fuerzas Armadas en este tipo de actividades. La indicación del gobierno tiene que ver solamente con algo que ya ocurre, que es el cuidado de la frontera por parte de la Dirección Marítima, ¿no? O sea, digamos, de la Marina en el fondo. El senador José Miguel Insulza añadió que quedarán a la espera de la evolución de este punto en específico y de no mediar alguna eventualidad. La comisión aprobaría el texto luego de haber precisado su reacción antes de enviarlo a la sala. Y la Comisión de Derechos Humanos se encuentra debatiendo un proyecto de ley que lo que busca es suspender la sentencia de mujeres embarazadas, privadas de libertad o que tengan hijos menores de 3 años. Detalles en la siguiente nota. El caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuán dejó al descubierto la forma en que algunas mujeres que se encuentran privadas de libertad han tenido sus partos. En este caso, ella denunció haber sido víctima de tratos inhumanos y degradantes durante el embarazo y de haber dado a luz engrillada de pies, bajo la atenta mirada de personal de gendarmería. Pero hay un proyecto que pretende hacerse cargo de esto a través de una modificación al Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución en la sentencia respecto a las mujeres embarazadas y que tengan hijos o hijas menores de 3 años. El tema fue abordado en la Comisión de Derechos Humanos. El tema es conocido y por cierto se ha reabierto el caso. La Corte de Apelaciones de Concepción nuevamente rechazó lo hecho y ha ordenado un nuevo proceso judicial. Esto abrió un debate mucho más profundo que el caso puntual de Lorenza Cayuán, que es la situación de los niños que están dentro de las cárceles y la situación de las mujeres embarazadas y el parto dentro de las cárceles. Pero ¿qué tan real es y posible es el poder generar que efectivamente esta persona después, sin partir, es decir, no quiero decir que estoy de acuerdo con el proyecto, pero que eventualmente, si esto se aprobara, terminara cumpliendo la pena sin que se arrancara? Son mujeres, son madres, pero también son personas que cometieron delito. La moción presentada por los senadores Jaime Quintana y Alejandro Navarro propone incorporar un artículo 468 bis. La idea es que la sentencia de las madres privadas de libertad pueda ser suspendida en su cumplimiento hasta que el hijo o hija cumpla 3 años de edad. Lo mismo correría para aquellas mujeres que queden embarazadas. La idea es que tengan la posibilidad de diferir la sentencia. En esta sesión se tuvo como invitadas a representantes de la ONG LEASUR, quienes a través de un trabajo directo con las internas han podido recoger la forma en que les afecta a ellas alejarse de sus hijos cuando cumplen los 2 años de edad, pero también el daño de los niños y niñas a crecer privados de libertad. Los niños que hoy en día están en las unidades materno-infantiles están sometidos al mismo régimen de encierro y desencierro al que están sometidos sus madres, y también se reportan en relación a que había el poco espacio de enfermarse un niño, ello también provoca la enfermedad de varios. Y también resulta un punto importante el acceso a la salud o al derecho a salud que tienen los niños que hoy en día están recluidos en las unidades materno-infantiles. Desde Gendarmería, en tanto, señalaron que actualmente hay más de 44.000 personas privadas de libertad y el 8% corresponde a mujeres, muchas de las cuales tienen hijos o hijas o están embarazadas. Para ellas existen 30 secciones materno-infantil, del total de 84 penales. Lo trabajamos esto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que se incorporaran dentro de las normas en materia de régimen interno o régimen penitenciario todo lo que dice relación con los derechos y los deberes sobre las mujeres privadas de libertad. Donde hay un establecimiento o una sección femenina en ese establecimiento, siempre va a haber una sección materno-infantil, independiente que no se utilice.
un tema que continuará siendo analizado en la comisión con más invitados. Un proyecto que desde organizaciones sociales han señalado se hace cargo de un tema que ha sido invisibilizado y que ocurre en las cárceles de Chile. Seguimos revisando noticias que han marcado esta semana. Los senadores Guido Girardi y Francisco Chaguán presentaron un proyecto de ley que lo que busca es crear una nueva institucionalidad del trasplante en nuestro país. Esto a raíz de 2 casos fallidos de traslado de órganos en Chile. Detalles a continuación. Un nuevo caso fallido de donación de órganos salió a la luz pública, otra vez en la región de la Araucanía. Primero fue Joaquín, cuyos tejidos no contaban con un avión para su traslado. Ahora se trató de Carlos, que debido a fallas en los protocolos, sus órganos no llegaron a destino. El problema de la donación de órganos en Chile es estructural. Graves falencias en el sistema de donación y trasplante de órganos que quedan en evidencia en los últimos días. El traslado y la gestión de estos son solo una parte. Una institucionalidad debilitada, escasez de presupuesto, falta de equipos quirúrgicos y multicirujanos son otras observaciones que realiza la experta Jacqueline Peffer. Un documento crítico con 17 puntos, hoy en manos de los senadores Francisco Chaguán y Guido Girardi, el que pondrán sobre la mesa para motivar la discusión en torno a crear una nueva institucionalidad. En Chile, ella señala, y nosotros queremos reiterar, no hay una institucionalidad fuerte. De hecho, la Coordinadora Nacional de Trasplante tiene un solo médico y 2 enfermeras, y que no tiene ninguna atribución de fiscalización. O sea, eso es nada. No solamente hacen falta más especialistas, hacen falta más camas UCI, hace falta transporte dedicado. Tras el caso de Joaquín, el ministro Jaime Mañalich salió a dar explicaciones. En la ocasión manifestó que en todos los países hay un porcentaje de trasplantes que no se llevan a cabo por problemas logísticos. A su vez, el gobierno reconoció una falla de Estado, algo que parece inaceptable para los legisladores que llamaron al Ejecutivo a darle urgencia a este proyecto de ley. Señalarle al Ministerio que nosotros vamos a presentar un nuevo proyecto de ley y esperamos que efectivamente tenga la urgencia legislativa. Pero nada de esto se va a resolver si no entendemos que el problema de fondo es mayor institucionalidad, más recursos y por supuesto esperamos que haya mucha transparencia respecto de las cifras para los efectos de evitar que casos como el de Joaquín se vuelvan a ocurrir en nuestro país. Hoy día hay muchas personas que teniendo ley, que teniendo órganos, es totalmente inaceptable que esas personas mueran porque tenemos un Estado negligente. Eso yo evidentemente lo condeno. Apenas 7 donantes por millón de personas es la tasa que posee actualmente nuestro país. Unas 500 personas siguen esperando por un trasplante y ante esa situación, los senadores también emplazaron a la ciudadanía que no decaiga la confianza y el desafío de una nueva institucionalidad son duros escenarios que asumirá el Parlamento para evitar que casos como el de Joaquín y Carlos se vuelvan a repetir. Y conocemos a esta hora en Senado Noticias los principales temas que fueron abordados en las entrevistas de nuestro periodista Julio Escobar con los senadores. Temas como la crisis de la contaminación del agua en Osorno, la migración o el financiamiento de las Fuerzas Armadas fueron abordados por nuestros legisladores. Mire. Molestia, incertidumbre, poca claridad en la entrega de la información y lo peor de todo, una ciudad sin agua. La emergencia sanitaria en Osorno estuvo marcada por la desconfianza hacia la empresa ESAL y desde diferentes sectores políticos presionaron al gobierno para que caducara la concesión sanitaria. No le echemos la culpa en forma inmediata a un trabajador. Investiguemos bien cuál es la causa, porque acá el ministro o el subsecretario de Obras Públicas el día viernes o sábado recién pasado, cuando estuvo allá, dijo, a la empresa esta emergencia le quedó como poncho. Pero yo agregaría que también al subsecretario o a Obras Públicas, de quien depende la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también le quedó grande el problema. Yo creo que aquí es un tema medio difícil. Yo creo que el presidente y todos tenemos la voluntad de sacarla, pero yo creo que la ley no da esa herramienta. Y lo otro, si se saca esa empresa el día de hoy, ¿quién se hace cargo? Se tendría que hacer cargo el gobierno. El gobierno tendría que tomar un interventor. Ese interventor hay que contratar personas. Yo creo que las herramientas hoy día no las tiene ni el presidente de la República para poder quitar esa concesión. Es mi apreciación después de ver los antecedentes.
Situación que seguramente marcará el debate de la reforma a los servicios sanitarios y que tiene lugar en la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde también ingresó un proyecto de artículo único y que apunta a caducar las concesiones sanitarias cuando se ponga en riesgo la salud de las personas. Otra de las noticias más importantes fue el despacho a ley del proyecto que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. La actual ley reservada del cobre permitirá mantener los próximos 4 años y luego deberán aprobarse los recursos con el nuevo mecanismo. El 10% de las ventas de Codelco irán al fisco y en 11 años más quedará liberado de hacer este aporte. Vamos a contar con un nuevo mecanismo para financiar nuestras Fuerzas Armadas que es mucho más transparente, donde hay un mayor control civil, hay un mayor control del Congreso, de la Contraloría, y terminamos con este sistema de Codelco que era bastante ineficiente respecto de cómo se financiaba el gasto militar en Chile. El proyecto ahora será revisado por el Tribunal Constitucional y si la ley es promulgada durante este año, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Miles de venezolanos se agolparon en Chacayuta buscando ingresar a Chile, generándose un problema humanitario con mujeres embarazadas y niños. La capacidad de recibirlos y la política migratoria de Chile generó una serie de reacciones entre los parlamentarios. El tema humanitario de los venezolanos que están en Tacna es de los peruanos, no es nuestro. O sea, aquí hay que aclarar las cosas. Porque dice, oye, nosotros, ¿por qué no acogemos humanitariamente a estas personas? Estas personas entraron en forma ilegal al Perú y es un problema del Perú, no es nuestro. Segundo, nosotros tenemos una legislación que es muy beneficiosa para los venezolanos, que son bienvenidos en Chile, pero que cumplan con las leyes y que hagan los trámites que corresponden. Había que permitir el ingreso, generar una condición de salvoconducto transitorio, hacer la evaluación con ellos en condiciones adecuadas, en la casa, junto a sus familiares, y darle plazo para poder regularizar. Lo que se está haciendo es definitivamente una inmisericordia situación que viola los derechos humanos de esas personas. Durante este mes también se produjo la promulgación del proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales, entre otros apremios ilegítimos y delitos contra los menores de edad. El proyecto fue una iniciativa presentada por la senadora Jimena Rincón y los senadores Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Patricio Walker. Y hay muchos que a raíz incluso de este debate legislativo, de esta ley que se está aprobando, han hablado hoy día. Después de muchos años, 20, 30, 40 años, se han atrevido a hablar de lo que ellos vivieron. Y yo creo que ya eso, el que aprobemos esta ley, es una tremenda reparación para quienes en el pasado fueron abusados por parte de familiares, cercanos, amigos de los padres y que nunca tuvieron ni la conciencia ni la fuerza, en muchos casos, de decirlo. Les recuerdo que puede revivir cada una de estas entrevistas a través de nuestra señal principal y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, así como todas las noticias que hemos repasado y la cuenta del Congreso Nacional, que también la puede revivir en nuestras redes sociales. Vamos a esta hora de la noche con senado.cl con información legislativa de la Comisión de Economía y el proyecto sobre industria. Ley corta de INAPI, aprueban ideas matrices para agilizar el trámite de patentes de inversión. Tiene relación con la Asociación Chilena de Propiedad Industrial, que llegó a la Comisión de Economía para hacer sus observaciones a la norma. Entre estas se hizo ver el rol de INAPI en los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el organismo. Vaya a senado.cl para que conozca las observaciones en la última sesión celebrada el miércoles 24 de julio y también de lo que se trató el debate con los legisladores integrantes de esta instancia legislativa. Esto y más lo puede conocer en senado.cl. Quédese con nosotros, le tengo una invitación, tendremos estreno de 2 programas este día viernes. Viene el capítulo de En la Vereda. ¿De qué se va a tratar esta noche? Contaminación en Quintero y Puchuncaví. Mira un adelanto. Yo digo, no hay nadie, ningún presidente que diga nosotros somos responsables de este genocidio para estos trabajadores. La comunidad y sobre todo nuestros jóvenes se han ido empoderando con una mayor conciencia respecto al medio ambiente. Y pasar a ser ahora la segunda comuna más pobre de la quinta región es justamente un lugar donde tú puedes venir a ver de cómo las cosas no se tienen que hacer. Aunque dejen de operar todos los complejos industriales el día de hoy,
las consecuencias y la toxicidad de esa sustancia en el medio ambiente puede perdurar por décadas. En la vereda 2019, por las pantallas de TV Senado. Ya lo sabe, no se pierda En la Vereda con este importante tema que afecta a la zona saturada en la región de Valparaíso, Concón, Quintero y Puchuncaví. Pero si se perdió algún debate de la sala de sesiones, tiene interés de algún proyecto de ley puntual, no se preocupe. Nuestro periodista Cristian Reyes nos hace un resumen semanal de la sala. También le tengo un adelanto. La Sala del Senado acaba de terminar sus funciones por esta semana, por ejemplo, con una sesión especial a propósito de la crisis del agua potable en Osorno, también el reconocimiento a las horas de extensión docente y el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, un tema que ahora continuará su camino en la Cámara de Diputados. Todo esto y más en el habitual resumen de sala se podrá ver solo este fin de semana por las pantallas del canal del Senado. Ya lo saben, TV Senado hay bastante programación y este fin de semana revivimos todas las noticias destacadas de prensa. Que tenga un excelente fin de semana. Nos reencontramos el día lunes.